Scheinmovna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la sección Yiddishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, queridos oyentes. ¿Todo bien? Y vamos a seguir allá, hablando y completando la semblanza de este personaje tan importante para la historia de Israel y del pueblo judío como fue Golda Meir, a la cual dedicamos las dos entregas anteriores, y hoy ya nos adentramos en la época de Golda y el Estado de Israel. Antes era la Golda sionista, la Golda política dentro de las instituciones judías del Yishuv, y ahora otra vez vamos a adentrarnos como con otros personajes, por ejemplo con Ben Gurión, con la etapa sionista, sino la etapa de estadista en Israel, porque ella llegó antes de ser primer ministro, que eso ya sabemos que lo fue, desempeñó otros cargos, ¿no? Antes. Sí, por supuesto. Quizás habría que decirlo primero que Golda fue una de las 25 firmantes de la Declaración de Independencia. Uh-huh. ¿Y del Estado de ellas, Israel. Sí, pero ¿cuántas mujeres había en esa firma? Ella solita. Esa es la única mujer. Sí. Esa. Sí. Ella fue la única mujer que firmó el como representante documento. De las mujeres trabajadoras o algo así. Sí, yo creo que fue por el cargo que tenía entonces en la Histadrut, sí, por ahí vino esa firma del documento. Pero su carrera como mujer de Estado empieza en el mundo diplomático. Uh-huh. Golda fue designada embajadora en Moscú en septiembre del 48. Y vamos a aclarar que Moscú entonces era como hoy en día podría ser para Israel el embajador en Washington, porque era la principal embajada. El principal valedor de la declaración de un Estado independiente judío fue justamente Moscú. Exacto, es decir, la declaración de independencia de Israel le debe muchísimo al discurso en favor de la participación, de la partición de Palestina y la creación de un Estado judío que pronuncia en la ONU Andrei Andreevich Gromyko, el embajador... Alias Gromyko, porque tú lo pronuncias de una manera que igual los demás no nos enteramos. Gromyko, que fue el embajador de la URSS en la ONU y luego sería posteriormente, durante muchísimos años, ministro de Exteriores uh-huh. de aquel país. Golda tiene una misión muy clara en estos momentos. No olvidemos que el 48 y el 49 es la guerra de la independencia. Claro. Entonces, la tarea fundamental de Golda en Moscú es, por una parte, conseguir armas uh-huh. para el joven Estado de Israel a través de las democracias populares de la órbita soviética y especialmente vía Checoslovaquia. Pero ¿por qué no podían venderle armas los rusos directamente? ¿Por qué hicieron esto que lo vendieron los checos? Porque aparte, yo he leído hace poco que en realidad lo que los checos le vendieron eran armas que los nazis habían fabricado cuando estaban ocupando Checoslovaquia. O sea que eran armas fabricadas así, ¿no? Hay de todo. El armamento ligero en buena parte era alemán, hay otra parte que era checa y sobre todo lo que sí que era checo de verdad eran los aviones. Ajá. Los 20 o 30 aviones que mandan a Israel eran de producción local. Por otro lado, Stalin y Molotov estaban interesados en unas buenas relaciones entonces con el joven Estado de Israel. ¿Por qué? Porque pensaban a través de Israel crear
una cabeza de puente para tener una presencia permanente posteriormente en Oriente Medio. Ujú. Y además esta era la época también en que los judíos americanos Bueno, era habían puesto... se puede decir que fue los años que empezaba la Guerra Fría más dura, ¿no? Sí, pero de una forma muy peculiar, porque todo esto tiene sus intríngulis, porque los judíos americanos habían propuesto la creación de un Estado judío en Crimea, federado con la Unión Soviética. Esto se estuvo discutiendo durante meses, pero luego, curiosamente, esto desapareció del mapa porque, claro, Stalin vio que aquello era una plataforma del sionismo para intentar influenciar en la vida interior soviética. Y además la situación se agravó de una forma bastante absurda. Y fue de la forma siguiente, cuando en la recesión que tuvo lugar el 7 de noviembre de 1948, en el Kremlin, con motivo del 31 aniversario de la Revolución de Octubre, Polina Yanchurina, entonces mujer de Vyacheslav Molotov, el comisario popular de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, saludó a Golda y mantuvo con ella una conversación en yiddish. Como consecuencia de eso, a los pocos meses Polina fue arrestada por el NKVD, condenada a 5 años de trabajo en el Gulag siberiano, y su marido fue también destituido. Eso por hablar en yiddish. Eso por hablar en yiddish y por el hecho de que en esos momentos empezaba también la lucha contra el cosmopolitismo, que en la jerga del régimen soviético significaba la lucha contra el nacionalismo judío, por llamarlo de una manera, contra el sionismo, es decir, contra todo lo que fuera la presencia judía en la vida pública soviética, que culminó, entre otras cosas, con La purga de los la médicos. ejecución, primero, de los miembros del Comité Antifascista Judío, que habían recaudado dinero para la Guerra Mundial en los años 40, y de la cual solamente se salvó Erensburg. Dicho sea de paso, pues todos los demás fueron ejecutados. Y luego lo que dices también tú, el proceso de las batas blancas, que culminaría en 1952 con la muerte de casi todos los miembros del equipo médico del Kremlin, salvo el doctor Jacob Rapaport, que milagrosamente no fue condenado. Después de esto, Golda regresa a Israel. Y en Israel, primero va a ser elegida diputada a la Knesset, un cargo que va a estar hasta el año 74, y fue elegida también ministra de Asuntos Sociales y Trabajo, lo cual le sirvió a ella de plataforma para hacer una brillantísima carrera política, en el sentido de que a través del plan Meyerson, financiado básicamente por la judería norteamericana, a través de un discurso que ella pronuncia en Estados Unidos, se logran financiar más de 200.000 viviendas, y se logra también, por otra parte, la integración de los inmigrantes y repatriados que acuden a Israel en estos momentos, con motivo de algo que habla muy poca gente,
se habla de la Nakba árabe, pero nadie habla de la Nakba judía, es decir, los judíos de 500.000 en adelante que fueron expulsados de todos los países árabes y que sus propiedades fueron confiscadas. Al mismo tiempo, Golda aprovecha este puesto para hacer una legislación bastante progresista en lo que respecta al mundo laboral. Asimismo, también siendo ministra de Trabajo en el año 55, Golda presenta su candidatura a la alcaldía de Tel Aviv. Y no sale elegida porque votan en contra de ella los miembros de los partidos religiosos porque era mujer. Y aquí también hay que decir que no solo le ponen palos en las ruedas los religiosos, sino también determinados elementos machistas influyentes dentro del propio movimiento laborista. A pesar de todo, Golda consigue realizar una gestión espléndida que la hace pasar de ser ministra de Trabajo y Asuntos Sociales a ser ministra de Asuntos Exteriores hasta el año 66. Y ahí le toca lidiar con todo el conflicto del 56, del que ya hablamos en el programa anterior, y sobre todo le toca lidiar en ese sentido con el problema de los fedayines provenientes de Jordania y de Egipto fundamentalmente, que lo que hacen es boicotear y atentar contra todos los kibutzim y moshavim que se van creando en la frontera de Israel con estos dos países árabes. En el año 66, Golda intenta resolver la problemática interna que existe dentro del Partido Laborista, sobre todo tras el fuerte enfrentamiento que había tenido el año anterior con Ben Gurión, que terminó con ella de secretaria general del MAPAI y abriéndose un proceso de reunificación de las fuerzas parlamentarias socialistas en la Knesset, que culminaría con la fundación del Partido Laborista Unificado de Israel, lo cual sería fundamental para que diera al salto al puesto de primer ministro en el año 69, tras el fallecimiento repentino de Levi Eshkol en la primavera de ese mismo año. Uh-huh. Golda, como primera ministra de Israel, tiene que ventilar una serie de cuestiones que son bastante importantes. Primero, el comienzo de todos los atentados terroristas a gran escala de Septiembre Negro y el Frente Popular de Liberación de Palestina, que desde 1970, básicamente hasta 1977, se dedicaron a secuestrar todo tipo de aviones en los cuales viajaban judíos, independientemente de que estos aviones no pertenecían jamás a
al Estado de Israel. Golda tuvo que solucionar y enfrentar un gran problema en el año 1972. Me refiero, claro está, al asalto de la delegación deportiva israelí durante los Juegos de Verano del año 1972 en Alemania, en Múnich, cuando efectivos de Septiembre Negro y del Frente de Liberación Popular de Palestina asaltaron en los pabellones donde estaban los atletas israelíes y retuvieron a 8 de ellos, exigiendo, por una parte, la liberación de 234 terroristas árabes que estaban recluidos en las cárceles israelíes y también la liberación de Andreas Bader y de Ulrike Meinhof, que eran los dirigentes del grupo terrorista alemán, fracción armada del Ejército Rojo. Golda y su gobierno, evidentemente, se negaron a aceptar estas condiciones y los terroristas asesinaron a los 8 atletas que habían retenido. Esto tuvo una consecuencia y un impacto no solamente en el seno de Israel, sino también a nivel mundial. Además, el gobierno de Israel decidió lanzar la operación Cólera de Dios, que es lo que nuestros queridos oyentes pueden seguir de una manera novelada cuando vean la película Múnich. Es decir, el exterminio de todos los dirigentes palestinos que habían participado en los atentados o el atentado de Múnich. Otra cuestión que también le dolió muchísimo a Golda Meir fue el secuestro de 7 judíos en Austria que venían de la Unión Soviética para coger el avión en Viena y trasladarse a Israel. No había vuelos entre Moscú y el aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv en aquella época. Aquí se trataba de terroristas sirios que exigieron el cierre de las instalaciones de la agencia judía en Sonnenbau, que era el campo de tránsito para estos judíos soviéticos, y que les trasladasen a Libia. Bruno Kreisky, presidente del Partido Socialista de Austria, también judío, accedió a ello tras una fuertísima discusión con Golda, la cual se marchó enfadadísima con Kreisky y regresó a Israel. Golda, además, como presidenta del Estado de Israel, durante los años 70 apoyó el Plan Rogers, es decir, la oferta norteamericana que a través de Kissinger se intentó llevar a cabo para evitar la llamada guerra de desgaste entre Israel y los países árabes. Golda aceptó esta propuesta, pero lamentablemente
Egipto se negó a ello. Por cierto, Egipto este año 70 también entra en un periodo de crisis bastante grande a nivel interno, por una parte con el fallecimiento de Nasser y por otra parte con la entrada de un coronel Sadat que no tiene la fuerza ni la personalidad de Nasser y que además se ve en el orden interno molestado muchísimo por los terroristas islamistas, incluso dentro del ejército, seguidores del líder maximalista islámico egipcio, Said Qutb, que había sido ejecutado por Nasser en el año 66. A pesar de todo esto, en el año 74, en el cual Golda presenta su dimisión como primera ministra, primero, luego como diputada, se retira definitivamente de la vida política y se va, como decíamos el otro día, a vivir a casa de su hija Sara en el kibutz de Revivin, en medio del desierto. Golda se encontraba padeciendo en estos momentos una terrible leucemia. Leucemia que, por cierto, había sido curada en secreto mediante sesiones de quimioterapia. Le sustituye Isaac Rabin. E Isaac Rabin se da cuenta de que lo que tiene que hacer es intentar neutralizar a los árabes en el terreno diplomático. Y durante todo su mandato como primer ministro va sentando las bases para que en el año 78 se produzca la visita de Sadat a Jerusalén, la intervención de Sadat en la Knesset, en la cual una de las frases que dice en esa intervención es: la vieja tiene agallas en recuerdo de Golda Meir. Uh-huh. Y esto es muy importante porque por primera vez Golda Meir no solamente es valorada por los amigos y los compatriotas, sino también por los enemigos. Y a partir de aquí también yo creo que es el momento en que Golda entra en la leyenda a nivel popular. Curiosamente, cuando Sadat anuncia que va a ir a Jerusalén, Golda, en noviembre de ese año, se encontraba con Anne Bancroft en Nueva York, la actriz, la protagonista de la célebre película El Graduado, junto a Dustin Hoffman, que estrenaba en un teatro de Broadway la obra teatral Golda, en la cual pues se hacía un homenaje a toda la trayectoria vital de esta gran dirigente y mujer de Estado israelí. Y quien le dio el espaldarazo, evidentemente, a nivel popular y cinematográficamente hablando, habría que decir que fue Ingrid Bergman, uh-huh, cuando interpretó la vida de Golda en el propio cinematógrafo, ¿no? Lo cual hizo, uh-huh, la figura de Golda bastante... ¿Que falleció cuándo, Golda? Golda falleció el 8 de diciembre del año 78. 78.
el día anterior había sido ingresada en el hospital Hadassah y la leucemia acabó con... O sea, muy poco después de la firma del Tratado de Paz con Egipto. Exacto, sí. Pues una vida que fue legendaria desde que nació, aunque no se le reconoció hasta mucho después, porque los oyentes que recuerden la primera entrega de este capítulo, cuando tenía 8 o 9 años y ya incitaba a los estudiantes a rebelarse, ¿no? Así que pues nos has acompañado en esta descripción, esta semblanza de la figura de Golda, y esperamos que dentro de 2 semanas podamos seguir hablando de algún otro personaje de este mundo, de esta Yiddishlandia. Sí, yo creo que sí, que hay que seguir en esta línea ya con personajes que estén ya más cerca de nosotros que la propia Golda. Ratte wird vom Hunger mich erzwingt.